Bien, comenzamos entonces. La Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario de Concepción, perteneciente a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esta es la Cátedra de Matemática 2 en las carreras Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración de Empresas. Hoy vamos a desarrollar quizás el último tema de la Cátedra de Matemática 2 que corresponde a integral definida, es decir, una aplicación de las integrales, y para eso vamos a adoptar el siguiente concepto. Una de las aplicaciones de la integral definida corresponde justamente a una aplicación geométrica. Esa aplicación geométrica tiene que ver con el cálculo del área bajo una curva. Acá en este caso, en los gráficos que estamos exponiendo en pantalla, van a observar que tenemos un gráfico que está colocado de color rojo. Tenemos en realidad dos gráficos colocados de color rojo, y debajo aparecen rectángulos. Esos rectángulos prácticamente representan rectángulos inscriptos, y esos rectángulos inscriptos más o menos tratan de tener la forma que tiene la curva debajo de la curva, o el área que representa bajo la curva. Por ejemplo, en el primer gráfico vamos a observar que en este rectángulo tenemos un pedacito que está por sobre la curva, es decir, arriba de la curva. Este pedazo que estamos señalando acá es una porción del área que está fuera del área que corresponde bajo la curva, es decir, el área que está contenida sobre el eje de abscisas y debajo de la curva. Nos interesa justamente el área, la medida de esa superficie. Entonces, lo que se le ocurrió a varios matemáticos para poder aproximarse a esa área fue inscribir rectángulos que tengan más o menos la altura de esa curva, en el cual va a haber un cierto grado de error. Ese cierto grado de error se ve por ahí compensado con una parte. Por ejemplo, este rectángulo que decíamos que tiene una parte que está arriba de la curva graficada de color rojo, se ve compensada hacia el lado izquierdo, porque en este rectángulo, en el primer rectángulo, hay una parte que está de color blanco que no llega a cubrir. Cuando se ve ese tipo de rectángulo, el cual no es cubierto en su totalidad por debajo de la curva, se dice que es un cálculo de área por defecto. Y en el caso del lado, que observamos que hay una pequeña parte que sí supera a la gráfica en cuestión, se dice que tenemos calculado el área por exceso. Entonces, ese exceso que tenemos hacia la derecha y ese defecto que tenemos hacia la izquierda se ven compensados para poder otorgarnos un valor aproximado del área bajo la curva. Entonces, si lo vamos pensando de esa manera, vamos a tener un exceso y un defecto. Y por ahí el promedio entre ese exceso y ese defecto nos va a dar un valor aproximado del área bajo esa curva. Ahora bien, lo que se pensó es, para que poder tener mayor precisión a la hora de poder calcular estas áreas, es tener en cuenta qué sucede si a esos rectángulos lo hacemos que tengan una base cada vez más pequeña, como lo tenemos en el gráfico de lado. Van a observar que allí los rectángulos se hicieron más pequeños correspondiente a las bases, es decir, que hay más rectángulos que en el gráfico anterior. Sin embargo, la curva es exactamente la misma. Entonces ahora esas pequeñas áreas que se han calculado y que tienen un pequeño error por exceso y también un error por defecto, se ven un poco más compensadas que en el gráfico de la izquierda, debido a que los rectángulos ahora tienen una base mucho más pequeña, o por lo menos la mitad de la base que correspondía al gráfico anterior. Entonces eso hace de que seguramente el cálculo de área va a ser mucho más aproximado y va a tener menor error correspondiente al área bajo de esa curva.
Entonces lo que se pensó y lo que pensó Bernard Reitman es considerar que esos rectángulos, a medida de que sus bases sean cada vez más pequeños, la aproximación al verdadero valor o al valor exacto va a ser cada vez más exacto, valga la redundancia. Entonces lo que hizo es utilizar un concepto de límite, es decir, sumando las áreas de todos esos rectángulos cuando las bases tienden a cero, es decir, cuando tienden cada vez a más rectángulos, entonces se dice de que ese valor es exacto. ¿Qué quiere decir entonces? De que lo que pensó Reitman es tomar cada vez más cantidad de rectángulos que estén inscritos bajo esa curva, con la condición de que las bases tiendan a cero. Dicho de otra forma, es que las bases sean cada vez más pequeñas. De allí surgió una definición considerada como la definición de integral definida. Esta definición de integral definida es la que propongo y es la que después voy a compartir también a través de la plataforma SEO, que es la última parte teórica que vamos a ver, que establece lo siguiente. Sea f una función definida en un intervalo cerrado a b, es decir, que para definir a una integral definida, ya vamos a ver por qué hablamos de integral definida, necesito una función continua en un intervalo. Siempre y cuando exista, y fíjense que acá hablamos del límite para n tendiendo a infinito, de la suma justamente de f de x sub i por delta de x sub i. Esto f de x sub i por delta de x sub i representa justamente las áreas, la suma de las áreas de esos rectángulos que están inscritos bajo esa curva. Entonces decimos de que la función f es integrable en ese intervalo cerrado a b y lo vamos a denotar simplemente, o el límite para la cantidad de intervalos, de rectángulos que tienden a infinito, se va a definir a través de la integral que tiene acá en un extremo inferior, que se llama, que acá lo denotamos con A, esto se llama límite de integración inferior. Y tenemos un superior que se llama límite de integración superior de la función integrando f de x diferencial x. Voy a repetir esta parte. Tenemos el signo integral, que es el que había definido Leibniz, en el cual el límite inferior de integración y b es el límite superior de integración, en donde vamos a observar que tanto a y b representan los extremos del intervalo. A es el primer extremo del intervalo y b es el segundo extremo del intervalo cerrado. F de x ya sabemos que representa la función integrando y tenemos diferencial x que representa justamente con respecto a qué variable se tiene que integrar. A esto lo llamamos integral definida de f entre los números a y b. Y bueno, como dijimos anteriormente, a representa el límite inferior de integración y b, o el número b, representa el límite superior de integración. Vamos a ver las propiedades de la integral definida. Las propiedades son muy importantes en la integral definida. Nosotros vimos las propiedades de la integral indefinida. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de la integral indefinida. Las propiedades de la integral definida son 4. Si tenemos la integral definida entre los extremos de integración a y b de la función f de x, siempre suponiendo de que a es menor que b, resulta que f es integrable en el intervalo a y b y k es una constante real, entonces la integral definida entre a y b del producto de una constante por una función, eso es igual al producto de la constante por la integral de la función con los extremos de integración a y b. Es decir, es exactamente la misma propiedad de la integral indefinida, que podemos sacar la constante fuera de la integral. Ahora bien, la segunda, si f y g son funciones integrables en el intervalo cerrado a b,
entonces la integral definida entre a y b de la función f más o menos, es decir, que esto es válido para la suma y válido también para la resta, va a ser igual a la integral definida entre a y b de la función f de x diferencial x, más y menos la integral definida entre a y b de la función g de x. Y es una especie de que podemos distribuir la integral para cada una de las funciones que estén en los sumandos. Y esto es válido para la suma como también para la resta. Entonces, hasta ahora, la primera propiedad y la segunda propiedad coinciden con la integral, con las propiedades de la integral indefinida. Ahora, la tercera propiedad ya es una propiedad propia de la integral definida, en donde si tenemos una función integrable en el intervalo cerrado a b, y si existe alguna constante que pertenezca a ese intervalo, entonces la integral definida se puede expresar de la siguiente manera. La integral definida entre a y b de la función f de x es igual a la suma de las integrales entre a y c, siempre y cuando c sea un número interior a ese intervalo de f de x diferencial x, igual a la integral ahora que tiene como límite inferior a c y como límite superior a b. Fíjense que es como que hemos separado en dos integrales, los cuales están sumando. ¿Sí? Entonces tenemos la integral definida entre a y c de la función f de x, más la integral definida entre c y b de la misma función f de x. Eso es igual a la integral directamente entre a y b de la función f de x. Ahora, si observamos la propiedad número 4, la propiedad número 4 establece lo siguiente. Si f y g son funciones integrables en el intervalo cerrado a b, y si además f de x es menor que g de x, es decir, todas las imágenes de f de x es menor que g de x en ese intervalo, entonces lo que sucede es que la integral entre a y b, es decir, el límite de integración inferior y el límite de integración superior b de la función f de x diferencial x, eso es menor o igual que el límite de integración entre a y b de la función g de x. Entonces allí hemos nombrado 4 de las propiedades integral definida. Tengan en cuenta entonces lo más importante de la teoría que vimos hoy. Es la definición de integral definida y las propiedades de la integral definida. Y la definición de integral indefinida que vimos en la clase anterior a través de Google Meet y las propiedades de la integral indefinida. Son cuestiones para marcar con respecto a la teoría. Otro, y quizás el último, que nosotros lo vamos a aceptar como verdadero, que es el segundo teorema fundamental del cálculo integral. ¿Sí? Entonces, no se olviden, esto corresponde al segundo teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué establece este teorema? Este teorema tan importante, el cual también se conoce como regla de Barrow. ¿Sí? Regla de Barrow. Y quiero que recuerden esto de la regla de Barrow porque es la que vamos a utilizar constantemente cuando se quiera resolver integrales definidas. ¿Qué establece este segundo teorema fundamental del cálculo integral? Bueno, lo que establece es lo siguiente. Acá está bien marcada cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. Vamos a empezar el enunciado del teorema. Si f es una función continua en un intervalo cerrado AB, ahí está una de las condiciones, y g es cualquier primitiva o antiderivada de f, también en el intervalo cerrado AB, entonces la integral definida de extremo inferior a y extremo superior b de la función f de x, diferencial x, eso es igual a la primitiva o la antiderivada, porque hablamos de g, valuada en el extremo superior menos la función primitiva o antiderivada valuada en el extremo
inferior. ¿Sí? Es decir, que para resolver la tesis de este cálculo integral, me permite dar una de las formas en las cuales podemos resolver la integral definida, y es la regla de Barrow. Lo que hacemos es calcular la primitiva, la cual le llamamos g de x, y después evaluamos en el límite superior menos la evaluación de la primitiva en el límite inferior. ¿Qué les quiero decir con esto? Que con el segundo teorema fundamental del cálculo integral, lo que vamos a encontrar, o cada vez que resolvemos una integral definida, lo que vamos a encontrar es un valor numérico. En cambio, cuando resolvemos una integral indefinida, lo que encontramos es una función que satisface la condición pedida, que en este caso de ser una primitiva. Entonces, una integral definida me ofrece un valor numérico. Una integral indefinida me ofrece una primitiva, es otra función. ¿Qué representa ese valor numérico? Y esto es para que tengan muy en cuenta. Ese valor numérico representa el valor del área bajo la curva en esa porción de ese intervalo. Entonces, el valor numérico representa la medida del área bajo la curva en ese intervalo. Recuerden que siempre tomamos una función continua definida en un intervalo cerrado, en este caso le llamamos AB. Y entonces, ahora vamos a tomar un ejemplo, vamos a resolver un par de ejemplos para que quede claro cómo se utiliza este teorema fundamental del cálculo integral. Recuerden que esto es la última parte teórica de la cátedra de Matemática 2. Bien, veamos entonces el primer ejemplo. Tenemos la integral definida entre 0 y 2. Fíjense que acá tenemos a 0 como límite inferior y a 2 como límite superior. ¿De qué función? De x menos c a la x diferencial x. Bien, entonces lo que voy a hacer es integrar la función. Integro la función, para eso aplico una propiedad de la integral definida, que es la de distribuir la integral para cada uno. La integral entre 0 y 2 de x diferencial x menos la integral entre 0 y 2 de a la x. La integral de x, recuerden que le sumamos 1 y lo dividíamos en ese valor. Acá el exponente es 1, entonces me quedaría x al cuadrado sobre 2. Y la integral de a la x es la misma e a la x. Recuerden que tenemos una tablita de integrales, las cuales yo la compartí en la plataforma SEO. Creo que también la compartí a través del grupo de WhatsApp, no recuerdo bien eso, si no ya lo voy a compartir. Y bueno, tengo un trabajito práctico para compartirles con ustedes, que es el último trabajo práctico ya, y bueno, ya vamos a poner la fecha de evaluación del segundo parcial, segundo y último parcial. Bueno, tenemos entonces esta primitiva que hemos calculado, pero fíjense que ahora tenemos dos extremos de integración, 0 y 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar para el extremo superior. Siempre va el extremo superior. Recordemos la regla de Barrow, es g de b. En este caso, la primitiva reemplazado en el límite superior. Quiere decir entonces que vamos a colocar en lugar de x, vamos a colocar 2 menos, por la regla de Barrow, menos el límite inferior. Entonces, reemplazo por x el límite superior menos reemplazo en x por el límite inferior, que en este caso es 0. Entonces, acá me queda 2 al cuadrado 4, dividido en 2 es de 2. Menos e al cuadrado, es lo que tenemos acá. Menos 0 al cuadrado sobre 2 menos e a la 0, que eso debería ser 1. Entonces, acá me quedaría menos 1. Y en el cual, resolviendo esta expresión, obtendríamos el valor de la integral, el cual voy a aprovechar para colocar. El área va a ser igual a la integral definida entre 0 y 2, que hemos calculado acá, de las funciones o de la diferencia de funciones de x
menos e a la x, que es aproximadamente igual, aproximadamente porque tenemos a 2 menos 1, que es 1 menos e al cuadrado, e al cuadrado. Eso es decimal, no sé cuánto es, ya lo calculamos. Vamos a ver. Sería 1 menos e al cuadrado. Esto me da menos 6.38. Pero yo lo voy a colocar solamente 6. Bueno, como me da 6.389, vamos a redondear y vamos a colocar 6.39 para ser más preciso. ¿Pero por qué pongo la parte positiva? Porque en realidad, como estamos calculando el área solamente adoptamos la parte positiva. La medida del área va a ser positiva. Entonces acá el área va a ser igual a 6.39. Bien. Entonces allí hemos calculado el área bajo esa curva en ese intervalo entre 0 y 2, ¿sí? El cual es aproximadamente 6.39. Me daba negativo, pero nosotros pusimos positivo por el hecho de que la medida del área debe ser positiva, ¿sí? Bien. Veamos otro ejemplo más. Este es un ejemplo en donde vamos a aplicar un método de sustitución. Yo le había compartido unos videos en donde aplicábamos el método de sustitución y el método por parte, que son los dos métodos de integración que vamos a ver. Bueno, entonces, eso es cuando las integrales no son inmediatas. En el ejemplo anterior, nosotros vimos que las integrales eran inmediatas y podíamos calcular. Bueno, acá tenemos la integral entre 1 y 3 de 2 sobre 3 más x elevado a la cuarta diferencial x. Bien, acá voy a aplicar el método de sustitución. Este método de sustitución hay que tener en cuenta de que en este método de sustitución hay que llamarle u a alguna expresión. En este caso le he llamado u a 3, acá pusimos x más 4, vendría a ser a 3 más x. Voy a cambiar un poquito. Me va a dar un segundito, así corrijo. Más x. Entonces acá me quedaría más 1. Hay gente que está ingresando todavía. Bueno, estamos corrigiendo esta parte. Ya termino de corregir, así les explico cómo. Acá sería ya entre 4 y 6. Acá en el método de sustitución también se cambian los extremos de integración. Se aprovecha para cambiar los extremos de integración con la idea de que no se tenga que volver a la función original. Así que en eso va a variar con respecto a los métodos de integración que yo les compartí a través de la plataforma SEO y
del grupo de WhatsApp. Me queda solamente esta parte. La última parte. El cálculo. Y tenemos acá sería 0, 1, 0, 0, 7, 33. Ahí. Ahora sí, les decía entonces que tenemos que calcular la integral definida de esa función que es 2 sobre 3 más x elevado a la cuarta. Bueno, como tenemos que calcular 2 más x elevado a la cuarta, eso quiere decir entonces que lo que vamos a tener que hacer es aplicar un método de integración. Y ese método de integración, el más recomendable, es el método de sustitución. Entonces yo les puse acá, les puse justamente que le llamé a 3 más x u. Entonces, derivando en ambos miembros, recuerden los videos que les compartí, derivando en ambos miembros, cuando derivo me queda diferencial u, diferencial x. Y esa es la sustitución que voy a hacer justamente allá, pero como esto tiene extremos de integración, lo que hago, si x igual a 1, tengo que reemplazarlo acá para poder encontrar ahora mis nuevos extremos de integración en base al cambio de variable. Entonces, cuando reemplazo a x por 1, me queda 3 más 1, que sumado eso es 4. Por lo tanto, en el lugar de x igual a 1, voy a reemplazarlo por u igual a 4. Ahora, para el otro extremo de integración, para x igual a 3, también cambia mi extremo de integración, lo voy a reemplazar acá. Entonces, reemplazando a x por 3, tengo 3 más 3, que eso es 6, y ahora tengo que u es igual a 6. Por lo tanto, mis extremos de integración ahora están formados por 4 y 6. Esos extremos de integración ya no voy a utilizar 1 y 3, voy a utilizar 4 y 6. Me queda 2 y debajo tengo 3 más x. Y 3 más x, como hice un cambio de variable, lo reemplazo por u. Por lo tanto, ahora me quedaría u a la cuarta. Y en conformidad con diferencial a x, el diferencial de x es simplemente el diferencial u. Así que ahí reemplazamos por el diferencial u. Ahí voy a aprovechar y voy a hacer algunos trabajos algebraicos. Ese 2 lo voy a sacar fuera de la integral por ser una constante. Esa es una propiedad que vimos en la diapositiva anterior. U a la cuarta, que está como denominador, lo puedo expresar como numerador, pero con exponente negativo. Es decir, me quedaría u a la menos 4 por el diferencial u. Y ahora sí, integro u a la menos 4. Recuerden que como es una integral inmediata, le tengo que sumar 1 y lo tengo que dividir en ese mismo resultado. Entonces, si a menos 4 le sumo 1, me queda u a la menos 3. Y lo divido justamente en ese mismo menos 3. Que operando algebraicamente me queda
menos 2/3 de u a la menos 3. Y fíjense que al final aparece como un corchete en donde señalamos que 4 y 6 son los extremos de integración. Significa que ahora no voy a volver a mi variable original. Esa es la ventaja de hacer también los cambios de extremos de integración en base al cambio de variable. Directamente puedo reemplazarlo allí sin necesidad de volver a mi variable original para poder calcular. Entonces reemplazo a 6 por u y reemplazo a u, perdón, por 4 y también a u por 6. Recordemos la regla de Barrow, que primero reemplazamos el extremo superior menos el extremo inferior. Entonces, reacomodando un poquito, acá me queda igual a menos 2/3 por, sería 6 a la menos 3, menos el extremo inferior, 4 a la menos 3. Luego, resolviendo algebraicamente a través de una calculadora, van a observar que hemos obtenido 0,0733, que es el valor del área. Es un valor del área bastante pequeño, que vendría a ser, geométricamente, esto representa el área bajo la curva de esta función en este intervalo 1, 3. Bien. Y con eso damos por finalizado ya la parte teórica y bueno, y por ahí quedaría alguna parte práctica como para